¿Quieres despreocuparte de tener siempre a punto tu piscina? Hola, soy Albert de Gré y para poder ayudarte a agilizar el proceso de desinfección del agua de la piscina, vamos a instalar un clorador salino con regulador de pH. Para poder instalar un clorador salino necesitarás el kit del clorador salino de Gré, que incluye un regulador de pH, 5 kilos de sal por cada metro cúbico que tiene el agua de tu piscina, un corrector de pH, el kit de bypass y el resto de materiales necesarios para el circuito hidráulico. Ahora vamos a montar el kit bypass en el que irán instalados los tres elementos del clorador salino. En primer lugar, la sonda de pH, a continuación el inyector de pH y por último la célula. En Gré recomendamos siempre este orden. Y todo esto irá instalado en el retorno del circuito hidráulico, es decir, después del filtro. Debemos instalar el equipo en vertical y en un lugar seco para garantizar su buen estado. Vamos a adaptar el bypass al espacio que tenemos. La sonda de pH siempre debe colocarse en posición vertical y su extremo debe estar sumergido en el agua de la tubería. A causa de la cloración salina, el pH del agua tiende a subir. Por ello, ponemos una garrafa de pH- para estabilizar.
Para realizar la interconexión entre la célula y la fuente de alimentación correctamente, hay que coger los cables rojos y ponerlos en las tuercas doradas y el cable amarillo en la plateada. Ahora que hemos finalizado el montaje del clorado salino en el bypass, es hora de unirlo a la filtración. El cable de red del clorador se puede instalar en el cuadro eléctrico de la filtración o bien se puede montar en un enchufe. Este enchufe lo conectaremos al temporizador del enchufe de la filtración y cuando la depuradora se ponga en marcha, el clorador se encenderá al mismo tiempo. Hay que echar la sal con 24 horas de antelación para dar tiempo a diluirse antes de empezar la electrólisis. Durante ese proceso, la depuradora puede estar encendida en modo circulación. Una vez diluida la sal, ya podemos poner en marcha la electrólisis. La caja electrónica del clorador es muy intuitiva. El primer botón que encontraremos es el botón ON, donde podremos seleccionar la producción de cloro de la célula. El siguiente botón es el botón SET, donde configuraremos el valor de pH que queramos tener en nuestra piscina. Por defecto de fábrica suele estar a 7,2, que es lo recomendado. En el momento que esté por debajo o por encima de este valor, se encenderán sus respectivas alarmas. Y por último tenemos el botón CAL, que servirá para calibrar la sonda de pH, que deberemos hacerlo al menos una vez por temporada. Ya lo tenemos unido. Ahora, la bomba autoaspirante que aspirará el agua de la piscina la recogerá y la enviará a la cuba del filtro. En el filtro se limpiará y el agua se dirigirá al bypass. Dentro del bypass, el flujo del agua pasará por la sonda de pH, el inyector y la célula. Y el agua ya clorada se devolverá a la piscina por la válvula de retorno. Ya tenemos el agua cristalina y suave. Si te ha gustado este vídeo, no te olvides darle a like y de suscribirte a nuestro canal para estar al día de todas las novedades.